Muy buenas noches. Es un honor darle la bienvenida al previo de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Semana intensa para esta sala. Resulta ya la tercera sesión justamente de esta semana que se celebra pues de cara ya a las elecciones en el estado de Tlaxcala. Elvira, que pues es donde más ha impactado y donde más asuntos se han registrado en el conocimiento de esta sala, Elvira. Así es, Jesús. Esto se debe a la cercanía ya de las elecciones, del día de la jornada electoral, precisamente. Gracias por acompañarnos. Mire, déjeme presentarle a Elvira Avilés. Ella forma parte de la ponencia del magistrado Armando Maitret y justamente como ya es casi una costumbre en estos previos, nos acompaña también para comentarnos qué asuntos se van a someter en esta sesión. Elvira, platícanos. Bueno, Jesús, en principio tenemos a un aspirante a candidato independiente a diputado local en Tlaxcala, ¿sí?, que se queja de que no le entregaron su constancia de obtención del porcentaje del 3% de apoyo ciudadano, sí, requerido, al considerar el ciudadano que sí lo alcanzó, pero que el instituto no revisó exhaustivamente estos registros. Y obviamente esa constancia es un requisito necesario para que pueda ser inscrito como candidato independiente, entiendo, a la diputación por un distrito justo en el estado de Tlaxcala, el distrito 7, si la memoria no me falla. Así es, efectivamente. ¿Qué más tenemos para esta sesión? Bueno, asimismo tenemos a otro candidato independiente que viene a controvertir la negativa de su registro, sí, porque no entregó, también es un candidato independiente, sí, y es al cargo de presidente municipal de Totolac, sí, Tlaxcala, por no haber entregado el informe de ingresos y egresos para la obtención del apoyo ciudadano en el proceso de fiscalización. Este no es el primer asunto tampoco que le platicamos a la gente, resuelve esta Sala Regional Ciudad de México. Y obviamente, al ser también un requisito, no solo como candidato independiente, sino también como candidato postulado por un partido, presentar su informe de ingresos y gastos, al omitir esta presentación, pues obviamente la autoridad electoral sanciona con quitar el registro. Y entiendo que esa es la parte que también viene a controvertir este candidato, ¿no? Este aspirante a candidato. Así es, Jesús, pero en este caso estamos hablando de un candidato independiente. En este caso estamos hablando de un candidato independiente. Así es. ¿Qué más asuntos? Bueno, también tenemos la cancelación de candidaturas por ajuste de género. Okay. Diversos ciudadanos, aspirantes a presidentes de comunidad, postulados por diversos partidos, sí, se quejan precisamente de la cancelación de sus candidaturas por ajuste de paridad, al considerar que ellos ya habían adquirido derechos sobre este registro. Y es algo muy parecido a lo que también acabamos de mencionar. No es un asunto nuevo para incluso que en esta misma semana se han sesionado al respecto asuntos de esta naturaleza, donde el partido tiene que hacer sus ajustes para dar cumplimiento al principio de paridad de género, principio constitucional, y entonces afecta a quienes ya había registrado como candidatos, y bueno, pues naturalmente ellos con sentir ese derecho adquirido, pues es lo que controvierten, Elvira. Así es, en efecto, por eso de ahí la premura de resolver estos asuntos, ¿no? De resolverlos de manera rápida. Por supuesto. ¿Qué más? Platícanos, Elvira, por favor. Bueno, también tenemos que mediante recursos de apelación, los partidos Morena y el Partido Acción Nacional, ¿sí?, impugnan la instalación de las casillas especiales que se autorizaron para la elección precisamente de Tlaxcala, porque ellos consideran que el instituto no valoró los factores geográficos y demográficos. Y será, pues obviamente, parte de la sesión que los magistrados valoren si realmente se está fundando y debidamente en esos elementos que los partidos controvierten, la instalación de casillas especiales para la celebración del 5 de junio. Así es, efectivamente. Mira. Y asuntos de credencial de elector. Sí, por supuesto, también tenemos 5 y como ya se han resuelto en otros casos, claro, son ciudadanos que vienen a controvertir, sí, que no le entregaron su credencial porque no acudieron hasta la fecha que les había que marca la ley, que claro, en este caso para la elección del constituyente en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente, entonces
como no acudieron en tiempo, Claro. las mandó a resguardo. Obviamente hay que recordarle quizá a la gente que sigue la transmisión que justo previo a los procesos electorales, la autoridad electoral fija plazos para poder hacer estas actualizaciones. Así es. Y fuera de esos plazos, bueno, pues las credenciales las manda a resguardo, las que no fueron entregadas, pero hay algunos casos en los que pues las personas vienen a controvertir la falta de entrega de este Así documento importantísimo, porque pues es el necesario para ejercer ese derecho al voto, Elvira. Así es, efectivamente, Jesús. Bueno, pues como también ya es costumbre, te invitamos para que nos acompañes al final de la sesión y podamos platicar qué criterios asumieron justamente en esta sesión los magistrados, Elvira. Con gusto, Jesús. Muchas gracias y a usted, como siempre, lo invitamos a que nos acompañe en esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas noches, nos ponemos de pie, por favor, para iniciar la sesión. Gracias. Buenas noches, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Como me lo indica, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de resolución 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables que se precisaron en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, por favor, sírvanse manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Licenciada Maiden Diego Alejo, le solicito, por favor, nos dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a consideración los magistrados integrantes de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios ciudadanos 161, 163, 171 y 174 de la presente anualidad, promovidos per saltum por Filogonio Achac Pérez, Manuel Gutiérrez Salinas, Genaro Roldán Pedrosa y Marcos Vinicio Muñoz Zárate, respectivamente, en contra de diversos acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, así como de las determinaciones de los partidos políticos Nueva Alianza, Encuentro Social, Alianza Ciudadana y Morena, de cancelar sus postulaciones como candidatos a presidentes de comunidad de diversas localidades en Tlaxcala. En las propuestas se considera que la pretensión de los actores resulta esencialmente fundada, pues el Consejo General del Instituto Local omitió injustificadamente hacer efectivo el apercibimiento que previamente les había realizado a los mencionados institutos políticos, es decir, no los sancionó con la negativa de registro de las candidaturas del género que excedieran la paridad, sino que acordó otorgarles un nuevo plazo para cumplir con su obligación, lo que resulta violatorio a los principios de legalidad, certeza y equidad. En consecuencia, se propone revocar los requerimientos contenidos en los acuerdos correspondientes y, consecuentemente, ordenar al Consejo General que en un término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la resolución, modifique los diversos acuerdos impugnados, a efecto de realizar los ajustes necesarios en términos del apercibimiento que realizó originalmente a los partidos y atendiendo a los lineamientos y criterios señalados en las sentencias. Por lo que hace al juicio ciudadano 161 de este año, dado las inconsistencias detectadas en la documentación remitida por el partido Nueva Alianza, se propone dar vista con dichos documentos a la Procuraduría del Estado de Justicia del Estado a efecto de que determine lo conducente. Es la cuenta, magistrada, magistrados.
Muchas gracias, Maiden. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si no hay intervención, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 161, 163, 171 y 174, todos de este año, se resuelve en cada caso. Primero, se revoca el requerimiento formulado. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que modifique los acuerdos correspondientes en términos del ordenado en cada sentencia. Además, en el juicio ciudadano 161 se resuelve. Tercero, se da vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala en los términos de lo establecido en esta sentencia. Mientras que en el juicio ciudadano, además 163 de este año, además se resuelve. Tercero, se conmina al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en términos de lo considerado en esta sentencia. Licenciada Maiden Diego Alejo, le solicito ahora nos dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a consideración los magistrados que integramos este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 164 y 166 a 170 de la presente anualidad, promovidos por diversos ciudadanos en contra de la negativa de entregarles su credencial por parte de las vocalías del Registro Federal de Electores de la 9 y 12 juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, respectivamente. En los proyectos se considera que la pretensión de los actores es que se les entreguen las credenciales para votar que en tiempo y forma tramitaron, mismas que fueron negadas en razón de que no acudieron a recogerlas antes del 15 de marzo pasado. A juicio de las ponencias, si bien los actores no recogieron la credencial dentro del plazo previsto, lo cierto es que la autoridad responsable faltó a su deber de avisarles que debían hacerlo antes de la fecha señalada, al estar en curso el proceso electoral para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ya que de una interpretación sistemática de la normativa aplicable se advierte que el Instituto Nacional Electoral debe formular 3 avisos a los ciudadanos que no acudan a recoger su credencial dentro del plazo correspondiente, y solo en caso de persistir tal circunstancia, las credenciales serán resguardadas o destruidas. Así, en los expedientes de cuenta, no se acredita que la responsable notificó los 3 avisos a los promoventes, con el fin de que recogieran sus credenciales antes del 15 de marzo. En consecuencia, se propone ordenar a las autoridades responsables que entreguen a los actores sus respectivas credenciales, en los términos y plazos indicados en los proyectos. Asimismo, se vincula a estos para que acudan a recogerlas durante los 3 días siguientes a que se les notifique, en el entendido de que las credenciales de quienes no acudan por ellas en tal plazo se enviarán nuevamente a resguardo y podrán ser recogidas una vez celebrada la jornada electoral. Finalmente, en el juicio ciudadano 166 de este año, se propone amonestar a los vocales ejecutivo, secretario y del Registro Federal de Electores, todos correspondientes a la 12 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en esta ciudad, derivado de la dilación respecto del trámite de ese medio de impugnación, pues con su actuar pudieron causar una afectación en la esfera de derechos de la actora. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Maiden. ¿Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta? Al no haber intervención, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 6 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 164 y del 166 al 170, todos de este año, se resuelve en cada caso.
Primero, se ordena a la autoridad responsable entregar la credencial a los actores y, en consecuencia, incluirlos en la lista nominal correspondiente a sus domicilios en los términos y dentro de los plazos establecidos en cada sentencia. Segundo, se vincula a los actores para que en un plazo de 3 días naturales, contados a partir de que les sea notificado que se encuentra a su disposición la credencial, acudan a recogerla en el entendido de que de no hacerlo se mandará nuevamente a resguardo y podrán acudir por ella una vez celebrada la jornada electoral. Tercero, la autoridad responsable deberá informar y acreditar a esta sala regional sobre el cumplimiento dado a esta sentencia. En el juicio ciudadano 166, además de los resolutivos que acabo de dar lectura, se revoca la determinación impugnada. Asimismo, se amonesta a los vocales ejecutivo, secretario y del registro, todos correspondientes a la 12 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, en los términos de lo previsto en esta sentencia. Licenciada Karen Elizabeth Vergara Montufar, le solicito por favor nos dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con 3 proyectos de sentencia relativos a 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional turnados a la ponencia del magistrado Héctor Romero Bolaños. En primer término, se da cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 129 del presente año, promovido por Ismael Sánchez Muñoz y Nancy Lisset Bustos Mojica, a fin de impugnar la resolución de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que confirmó la determinación de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Local, que a su vez tuvo por no presentada la manifestación de intención de la organización Jornada Ciudadana Guerrerense de constituir un partido político local, al incumplir el requisito consistente en la presentación de la copia certificada del acta constitutiva inscrita en el registro público de la propiedad. En su demanda, los actores aducen meduralmente que colmaron en tiempo y forma los requisitos a que se refiere el artículo 7 del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Estatales, y que no obstante ello, se tuvo por no presentada su manifestación de intención. En el proyecto se propone calificar fundado el agravio, toda vez que de las constancias que obran en autos se pudo constatar que los actores aportaron ante la autoridad administrativa la copia fotostática simple de la señalada acta constitutiva y que, derivado de un requerimiento que les fue formulado, manifestaron que sí contaban con la copia certificada, pero que no la presentaban porque simultáneamente estaban realizando el trámite de inscripción ante el registro público de la propiedad, aportando como prueba el acuse de recibo de la solicitud atinente. En concepto de la ponencia, tanto la copia simple del acta constitutiva como el indicado acuse de recibo generaban indicios de su existencia, por lo que las autoridades administrativa y jurisdiccional, en aras de cumplir con el principio de exhaustividad y privilegiar el derecho de asociación y dando cumplimiento a lo mandatado en el artículo 1 constitucional, debieron llevar a cabo las diligencias necesarias para cerciorarse de la existencia o no de la copia certificada del acta constitutiva y posteriormente verificar si se estaba en trámite su inscripción ante el aludido registro público, ya que solo con ese actuar se garantizarían los principios de certeza y seguridad jurídica que sus resoluciones deben revestir, aplicando e interpretando invariablemente lo que más favorezca a los derechos fundamentales de los justiciables, maximizando y no restringiendo el derecho fundamental de asociación. Adicional a lo anterior, en la consulta se razona que ambas autoridades no tuvieron presente que hasta que se aprobó el citado reglamento fue cuando los actores tuvieron conocimiento del procedimiento a seguir y los requisitos que tenían que reunir para constituir un partido político local, por lo que disponían únicamente de 5 días hábiles para ello. Tampoco advirtieron que la inscripción en el registro público se rige por las disposiciones jurídicas y autoridades de índole no electoral, por lo que el breve lapso con que contaron, en concepto de la ponencia, representa una carga de difícil realización, que finalmente atenta contra el citado derecho político de asociación. En razón de lo anterior, en el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, dejar sin efectos la determinación de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Electoral Local y vincular a los actores para que entreguen a dicha comisión la copia certificada de la multicitada acta constitutiva y su correspondiente inscripción ante el registro público,
ordenar a la Comisión de Prerrogativas que emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada en la que deberá revisar el cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento, tomando en cuenta la documentación entregada por los actores. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano número 138 de este año, promovido por Alfonso Cano Velasco, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante el cual declaró la improcedencia de expedirle la constancia de obtención del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para obtener su registro como candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 7 de esa entidad. En primer término, la ponencia propone conocer el asunto per saltum, dado lo avanzado del proceso electoral que se desarrolla en el Estado y toda vez que ha concluido el plazo para el registro de candidaturas. En cuanto al fondo, se propone calificar como infundados los agravios formulados por el accionante, en los que sustancialmente aduce que con el acuerdo que cuestiona, el instituto responsable vulneró su garantía de audiencia, al no darle vista con las irregularidades o inconsistencias en los apoyos ciudadanos que presentó, detectadas en la segunda verificación realizada por el Instituto Nacional Electoral, a solicitud del propio instituto local, previamente emitirlo, así como que dicho acuerdo esté indebidamente motivado. En la consulta, se considera que el actor parte de la premisa de que el instituto responsable estaba obligado a otorgarle de nueva cuenta la garantía de audiencia, en forma previa a la emisión del acuerdo impugnado, pues de las constancias que obran en autos se desprende que dicho acto de autoridad fue realizado en cumplimiento a lo expresamente ordenado por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, al resolver el juicio ciudadano local número 42 de este año, como el propio accionante reconoce en su demanda. Adicional a ello, en la propuesta se destaca que ya se le había requerido al actor que subsanara las inconsistencias que presentaban sus apoyos, por lo que su derecho a ser oído fue respetado, siendo precisamente con su desahogo, así como con la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, que el instituto responsable resolvió lo conducente, tal y como lo ordenó el tribunal local en la sentencia de mérito. Por cuanto a los motivos de reproche que el actor dirige contra la determinación de la autoridad administrativa, se concluye que, contrario a lo que afirma, ésta se encuentra debidamente fundada y motivada, pues con independencia de que las cifras que afirma son incongruentes relativas al rubro de registros duplicados, fueron emitidas por autoridades distintas en momentos diversos. Lo cierto es que, como se concluye en el proyecto, aún en el caso de que se tomaran como válidos dichos registros, ello no sería suficiente para que alcanzara el porcentaje requerido para obtener su registro como candidato independiente a diputado local. Por lo expuesto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 14 del presente año, promovido por Movimiento Ciudadano, para controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el recurso de apelación local que confirmó la respuesta emitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de esa entidad, por lo cual se entregó al actor copia certificada del expediente administrativo de un exconsejero electoral del referido instituto en su versión pública. Movimiento Ciudadano estima que al formar parte del Consejo General del Instituto Electoral debe tener acceso libre y sin restricciones a toda la información que obra en poder de aquel. Al respecto, la consulta considera infundada la pretensión del actor, pues el hecho de ser miembro del máximo órgano de dirección no le genera un derecho absoluto de acceso y disposición de dicha información. Con base en la doctrina jurisdiccional de este Tribunal Electoral, la ponencia estima que los datos personales son información confidencial que contiene datos sensibles, por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 6 y 16, segundo párrafo de la Constitución, se encuentra protegida. Por tanto, su entrega implicaría una intromisión indebida en la esfera más íntima del individuo. En tal virtud, toda vez que el expediente solicitado contiene datos del exconsejero relacionados con su número telefónico, cuenta y cargos del mes respectivo, domicilio, número de folio de su credencial para votar, clave de lector, dígitos de su CUR, huella digital, fecha de inscripción al Registro Nacional de Población, folio, año de registro, número de libro, número de acta de nacimiento, así como clave del Registro Federal de Contribuyentes y folio de su cédula de identificación fiscal, se arriba a la conclusión de que se trata de datos confidenciales que corresponden a elementos personalísimos del ciudadano. De conformidad con lo anterior y atendiendo a los precedentes de este tribunal, la consulta considera que el acceso irrestricto de los partidos políticos en los institutos electorales locales se limita a la información vinculada con la organización del proceso electoral, mientras que en el caso de aquella clasificada como reservada o confidencial, debe justificarse que la misma es necesaria para el desempeño de sus atribuciones.
Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Karen. ¿Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta? Si no hay intervención, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 3 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 129 de este año se resuelve único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en esta sentencia. Ahora, en los juicios ciudadanos 138 y de revisión constitucional electoral 14, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman los actos impugnados. Licenciada Maiden Diego Alejo, le solicito nos dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 155 de este año, promovido por José Raimundo Alvarado Ramírez, en contra de la resolución del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, que determinó, entre otras cosas, la cancelación de la participación del partido en la elección de la presidencia de comunidad de Guadalupe Victoria en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, en Tlaxcala. En el proyecto que se somete a su consideración, después de hacer una precisión del acto impugnado, se propone declarar infundado el agravio enderezado en contra de la fundamentación y motivación de la resolución partidaria combatida. Esto, ya que las valoraciones de corte político en ella contenidas son suficientes para dejar claros los elementos que ponderó el partido para tomar la decisión de no contender por la presidencia de comunidad para la que estaba postulado el actor. Por otra parte, se propone declarar inoperantes los agravios que alegan la existencia de vicios procesales en la designación. Lo anterior, toda vez que a ningún efecto práctico llevaría el análisis de la debida notificación de la resolución partidaria, determinación cuya validez ya se analizó en la presente sentencia. En consecuencia, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Maiden. A consideración de este Pleno, el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. Toda vez que tiene una serie de consideraciones que son comunes a algunos proyectos en los cuales voté en contra en sesiones anteriores, relacionados con la plena libertad que tienen los partidos que se estima para cancelar candidaturas, es que votaré también en contra de este proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto con el que se dio cuenta es aprobado por mayoría, con el voto en contra del magistrado Héctor Romero Bolaños en términos de su intervención. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 155 de este año se resuelve único, se confirma el acto impugnado. Licenciada Fanny Escalona Porcayo, le solicito, por favor, nos dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio electoral 11 de este año, promovido por el presidente municipal del Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, para controvertir la resolución mediante la cual el Tribunal Electoral de ese estado reencausó a incidente de inejecución de sentencia la demanda promovida por la síndica de ese ayuntamiento para impugnar la disminución de la remuneración que percibe por el desempeño de ese cargo. En primer lugar, en el proyecto se propone reconocer la legitimación del actor para promover el presente juicio electoral a pesar de haber fungido como autoridad responsable en el juicio primigenio. Ello porque en la especie no acude con el objeto de defender un acto por él emitido, sino que su pretensión es que el medio de impugnación local sea tramitado en un juicio nuevo y no a través de un incidente de inejecución de una sentencia dictada en un juicio previo. De ahí que se considere que puede actuar en defensa de sus derechos, dado que, de no permitirlo, se quedaría en estado de indefensión.
Finalmente, se propone revocar el acto impugnado al considerar que el medio de impugnación local promovido por la síndica municipal para combatir la disminución de su retribución económica acordada por el Cabildo el 16 de febrero pasado es totalmente diverso al que controvirtió en el medio de impugnación anterior, donde se inconformó de la retención de sus remuneraciones ocurrida en 2015, por lo que su disminución económica no podría ser conocida a través de un incidente de ejecución de sentencia cuya litis fue diversa. Es la cuenta. Muchas gracias, Fanny. ¿Está a consideración de este Pleno el proyecto de sentencia? Magistrada María Silva. Y nada más para anunciar que votaré en contra en los términos que ya lo había señalado cuando propuse originalmente este Pleno, el desechamiento de este medio de impugnación por considerar que es una autoridad responsable y por tal razón se debería desechar. ¿Alguna otra intervención? Yo tampoco haré una intervención en este tema. Entonces, en consecuencia, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. En contra. Magistrado. Gracias. Magistrado. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto con el que se dio cuenta es aprobado por mayoría, con el voto en contra de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien anunció la emisión de un voto particular. Muchas gracias, Carla. En consecuencia, en el juicio electoral 11 de este año se resuelve único, se revoca la resolución controvertida. Ahora, Secretaria General de Acuerdos, le solicito nos dé cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 172 del año en curso, promovido per saltum por Isabel Muñoz Hernández para controvertir el acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones relativo al registro de candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional a integrantes de ayuntamientos en Tlaxcala. En el proyecto se propone el desechamiento de la demanda, pues de un análisis integral de la misma se desprende que lo que realmente le causa perjuicio al actor es el acuerdo dictado por el presidente y la secretaria técnica de la Comisión de Procesos Internos del referido partido político, en el que se declaró improcedente su solicitud de registro como aspirante a candidato a síndico procurador del Ayuntamiento de Santa Cruz, y no así el acuerdo de la Autoridad Administrativa Electoral Local. En ese sentido, si la aludida determinación partidista se emitió el pasado 11 de abril y la demanda se presentó hasta el 13 de mayo siguiente, es evidente que su presentación fue extemporánea. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Secretaria General. Está a consideración de este Pleno el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, le solicito, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. De esta forma, en el juicio ciudadano 172 de este año se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 20:18. Buenas noches. Muchas gracias. Elvira, ya anunciábamos al principio una sesión interesante con asuntos pues que esta sala ya ha resuelto con criterios muy similares. ¿Qué nos puedes platicar respecto de los criterios que han asumido el día de hoy? Elvira, primero el tema de la improcedencia de entregar la constancia del apoyo ciudadano al candidato independiente. Jesús, efectivamente la decisión fue porque de un estudio exhaustivo que se hizo, sí, se determinó que no le alcanzaba no tenía los registros necesarios, claro, para que él alcanzara el porcentaje que se le requiere. Y entonces los magistrados estiman que la decisión tomada por la autoridad electoral local es correcta. Así es. Y bueno, pues no cuenta entonces con los requisitos para ser registrado como candidato independiente a la Diputación, Elvira. Así es. Y tenemos también los asuntos relacionados con la cancelación de candidaturas a presidentes de comunidad. Me parece que a diferencia de asuntos resueltos en otras sesiones, tienen una particularidad estos asuntos, Elvira.
¿Nos quieres platicar? Sí, bueno, los asuntos, o sea, son diferentes, Sí, cada caso. Claro. En algunos, por ejemplo, se determinó, o sea, que se hizo, el instituto requirió al partido para que cumpliera con esta paridad de género. Con el principio de paridad de género. Exactamente, y lo conminó a que si no, lo apercibió a que si no cumplía, el instituto tomaba la decisión respecto a esta paridad. Vamos, en términos muy coloquiales, es un sobreadvertencia, no hay engaño. Así si es. no ajustas tu plantilla al principio de paridad de género, entonces yo, autoridad electoral, entro a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Y luego qué pasó en esos asuntos? Bueno, hay en otro caso donde el partido no cumplió, se le volvió a requerir sin que el instituto le hiciera precisamente le hiciera efectivo ese apercibimiento. Es decir, no había una razón para volverle a pedir que hiciera el ajuste, vamos, así lo entiendo yo en términos ciudadanos. Así es, efectivamente. Y entonces en estos asuntos, por eso los magistrados asumen el criterio de revocar esas determinaciones. Es decir, aquellas que tuvieron por aprobada una segunda plantilla o un segundo ajuste que hace el partido para que se esté a lo que dice la ley, exactamente. Y al primer desahogo del requerimiento, ¿no? Sí, en que en caso de que no hubieran cumplido en ese momento con la paridad de género, pues entonces aplicar esa sanción, el apercibimiento que ya le habían referido se iba a aplicar, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, pues el tema de credencial de elector, requisito sin el cual no se puede ejercer el derecho al voto y que pues los magistrados estiman que se debe entregar. ¿Pero por qué? ¿Por qué estiman que se debe entregar? Bueno, en estos casos los ciudadanos previamente habían solicitado algún trámite y se les expidió la credencial y se tuvo para su entrega. Claro. Los ciudadanos no acudieron en tiempo. Sin embargo, el instituto no cumplió con su obligación legal de darle los avisos correspondientes, de decirle, ciudadano, ya tienes a tu disposición la credencial, ven por ella. Es por eso que se estima que debe entregársele la credencial, porque el instituto faltó a su deber de darle estos avisos. ¿Y esto va a ser hasta cuándo, Elvira? Porque el proceso electoral ya está muy próximo. Exactamente, y el plazo para que se pueda hacer esto es el 20 de marzo, es decir… El 20 de mayo. De mayo, es decir, el día de hoy. Entonces, así quien es que tuvo oportunidad de presentar de hacerlo, su medio de impugnación para reclamar que se le pudiera entregar. Siempre y cuando estuviera ya generada la credencial. Exactamente, pero decir, justamente hoy se vence ese plazo. No significa que no se estén viendo los plazos que establece la autoridad electoral local, sino que al haber cumplido con darle aviso al ciudadano que ya estaba ahí a su disposición la credencial, es por eso que se tiene, digamos, una consideración adicional, ¿no? Una excepción a esa regla. Exacto. ¿No, Elvira? Así es. Padrísimo, pues, qué bonita sesión. Gracias por habernos acompañado con tus comentarios, Elvira. Fue un gusto, Jesús. Muchas gracias. Y a usted solo nos resta agradecerle, como siempre, el favor de su atención a través de esta transmisión de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Nos vemos en la próxima.